Hola, en este video vamos a hablar sobre el contexto de las normas internacionales de información financiera y de las normas internacionales de contabilidad. En otras palabras, vamos a hablar sobre los términos generales, características, ventajas, desventajas de la normativa contable internacional. Para abordar este tema, a ustedes se les va a compartir esta presentación a través de la plataforma y acá ustedes tienen un enlace de un video que les recomiendo que lo puedan ver. Es el caso de todo lo que ha ocurrido en Colombia con las normas internacionales de información financiera. Si bien es el caso de Colombia, es una situación que ha ocurrido, una tendencia que se ha presentado a lo largo de los diferentes países que utilizan esta normativa contable internacional. Entonces, les recomiendo que puedan ver ese video. Vamos a dar inicio con todo lo que es la parte introductoria. Eh, ¿Por qué surge esta normativa contable? Bueno, la contabilidad a nivel internacional antes del año 1999, principalmente en Costa Rica, eh, era una profesión que había estado completamente dormida. O sea, su progreso, su evolución natural había sido mínima. Entonces, eh, producto de la globalización, de la internacionalización de los países, de la apertura de fronteras y de comercio, es que empieza a tener auge esta normativa contable internacional. ¿Y eso por qué? Bueno, porque el organismo que las emite, que más adelante lo vamos a mencionar, vio esto como un enfoque completo de estándares. Y cuando uno dice estándares es algo para estandarizar, para homogenizar o tratar de trabajar en términos, digamos, equitativos todo lo que tiene que ver en materia contable y tratar de organizar los diferentes tratamientos contables de las transacciones a través de lo que es el reconocimiento inicial o medición inicial, la medición posterior, cómo se presentan en los estados financieros una determinada transacción y qué se revela en las notas explicativas a los estados financieros sobre las diferentes transacciones comerciales. Con esta normativa internacional, lo que se pretendía era que los países dejaran de lado o dejaran en el olvido su normativa nacional y empezaran a implementar en las empresas de los diferentes países una normativa estándar. Entonces, con esto lo que se viene a dar es una evolución natural y un gran salto cualitativo a todo lo que es la materia contable a nivel internacional. ¿Qué ha ocurrido a nivel mundial? ¿Qué ha ocurrido en los diferentes países? Bueno, vamos a empezar por los aspectos no tan positivos. Como todo cambio en cualquier proceso administrativo, y en este caso a nivel contable, las empresas a la hora de adoptar o de implementar esta normativa han sufrido un montón de inconvenientes, como cuáles. Bueno, aquí tenemos algunos. Desconocimiento de parte de los contadores de esta normativa contable. Voy a poner un ejemplo aquí en Costa Rica. Imagínense por ahí del año 1998, 1999, donde teníamos que decirle al contador del ICE, un señor que tenía 30, 40 años de venir haciendo la contabilidad de un monstruo de organización como es el ICE, venía haciendo la contabilidad de una manera y decirle, mire, la forma en que usted venía haciendo la contabilidad durante 40 años, ahora ya no la vamos a seguir haciendo así, ahora tenemos que hacerla de esta manera. Entonces, no conocían los contadores a nivel nacional ni a nivel internacional qué es lo que dice en este cuerpo normativo. Eso es como que llegue un abogado y le diga, mire, usted tiene que aplicar la ley, pero nunca se ha leído el Código Penal, nunca se ha leído el Código de Trabajo, nunca se ha leído el Código de Comercio. Entonces, ¿cómo la va a aplicar? Había un gran desconocimiento de parte de los contadores.
En el caso de Costa Rica, por ahí existen unas actas del Colegio de Contadores donde dice que esta normativa, por ahí el año 98, se adoptó más porque Costa Rica estuviera al último grito de la moda por faruscas, por bombeta, como dice uno, que por una cuestión meramente técnica. Entonces, más adelante vamos a ver que realmente esa decisión que tomó el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, que es el ente rector en todo lo que tiene que ver con la ciencia contable, al final fue una buena decisión porque eso le da a Costa Rica una ventaja competitiva a nivel internacional en lo que tiene que ver con la información financiera que manejan las empresas que se ubican acá en el país. Ahora, retomando lo del contador del ICE, si usted le dice a ese señor, mire, usted ha hecho la contabilidad durante 40 años de esta manera, ahora tiene que hacerla de esta manera, ¿qué hizo ese contador? Se resistió al cambio. Entonces, en muchas empresas, los contadores se resistieron al cambio y no les daba la gana adoptar esta normativa contable. Incluso muchos de esos casos fueron contadores, hombres, mujeres, que se acogieron a su jubilación con tal de no tener que implementar esta normativa contable. Propiamente por eso de resistencia al cambio de por qué tengo que hacer la contabilidad de forma diferente si durante 40 años, 30 años la he hecho de una manera. También otros inconvenientes es, quizás ninguno de ustedes ha leído ninguna norma, pero si ustedes llegan a leer el texto puro de una norma, por ejemplo, la NIF 7, la 9, que vamos a ver acá en el curso sobre los instrumentos financieros, sobre las inversiones a corto plazo, cuando uno la lee, a pesar de que está en español, pero es como si estuviera leyendo chino. ¿Por qué? Porque son normas que tienen mucha complejidad técnica, tienen mucho vocabulario, tienen muchos términos, vocablos, conceptos que uno tiene que investigar más, tiene que hacerlo por contexto para saber a qué se están refiriendo. Entonces, eso también hace que el proceso de implementación de estas normas en una empresa sea un poco más lento para tratar de homologar y de relacionar una transacción con un determinado término contable. Ahora, a nivel internacional se maneja el concepto de que estas NIF se llaman las NIF full o las NIF completas. ¿A qué se refiere la NIF full o la NIF completa? Bueno, son todas. Ahora, veámoslo así. Esto es como decirle a las empresas, mire, ese es su cuerpo normativo y con esas reglas del juego usted va a ir a jugar a las grandes ligas. Ahora, usted le puede decir, vaya, juegue las grandes ligas a empresas grandes, pero ¿cómo le vamos a decir aquí en Costa Rica a empresas micro, pequeñas o las famosas pymes? Mire, tiene que aplicar toda esa normativa cuando son empresas que son como una orone pan dentro de todo el ámbito de negocio del país, ¿verdad? Entonces, eso también tiene un desfase. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver, este tipo de normativa está diseñado para todas aquellas empresas grandes que estén próximas a ingresar a una bolsa de valores. Si yo veo aquí en Costa Rica, ¿cuántas empresas están dentro de una bolsa de valores? Casi que los puedo contar con los dedos de mis manos. Está Cervecería Costa Rica, Traseléctrica, lo que antes era Dulman Esquivel, que ya tiene otro nombre, por ahí, Grupo Sama, Vicesa, y bueno, lo que engrosa ahí la lista son todos los bancos públicos y privados que por su giro de negocio tienen que estar dentro de la bolsa de valores, pero en Costa Rica no tenemos empresas tan grandes dentro de un mercado bursátil, como si lo hay en los Estados Unidos, Apple, McDonald's, Burger King, United, American Airlines, etcétera, que son empresas incluso hasta de alcance global. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a micro, pequeñas empresas? Mire, juegue un partido con estas reglas cuando ni siquiera tiene ni las mínimas características de las empresas, de las grandes ligas. Ahora, todo este proceso de adopción, en el caso de Costa Rica, ¿cuándo ocurrió? Cuando íbamos a cambiar de los 1900 a los años 2000. No sé si ustedes recordarán, pero en ese momento, cuando se iba a pasar el 31 de diciembre de 1999 al año 2000, eso era toda
toda una controversia, se va a acabar el mundo, el error del milenio, los sistemas no van a soportar, las computadoras ya van a dejar de servir, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Los sistemas de las empresas que tenían sistemas automatizados para hacer la contabilidad estaban diseñados con una normativa contable, que era mucho de lo mexicano, de lo argentino y cosas tributarias costarricenses. Y decirles, mire, ese sistema ya no sirve, bote a la basura y ahora tiene que invertir en un nuevo sistema contable que responda a todos los criterios y estándares que están establecidos en las normas internacionales de información financiera. Ahora, no era tan fácil agarrar el sistema viejo, botar a la basura y tener un sistema nuevo. ¿Cuánto se dura en una empresa implementando un nuevo sistema? Años. ¿Cuánto se dura desarrollando el sistema más la implementación? Todavía más años. Ahora, no todas las empresas tenían dentro de sus presupuestos la cantidad de dinero suficiente para poder ya sea adaptar o comprar o desarrollar nuevos sistemas. Entonces, eso también ha retrasado o retrasa el proceso de implementación de esa normativa en los diferentes países. Ahora, esos son algunos inconvenientes. ¿Qué es lo positivo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios de por qué las empresas deben de adoptar las normas internacionales de información financiera? Bueno, un progreso significativo en materia contable con esta normativa al incorporar ya no solo elementos contables, sino elementos financieros en general, elementos de matemática financiera, elementos de riesgo, elementos micro y macroeconómicos, más los elementos contables, eso fomenta una mayor transparencia y rendición de cuentas a la hora de que las empresas presentan a sus usuarios, a sus socios, a sus inversionistas, los estados financieros. Ahora, anteriormente, los contadores anteriormente no, actualmente también los contadores aplican lo que se llama el juicio profesional. ¿Qué es el juicio profesional? Bueno, es su opinión, su criterio, su análisis sobre determinadas transacciones. Sin embargo, ya ese juicio profesional se ve muy limitado. ¿Por qué? Porque ahora esa normativa obliga al contador de que realmente la información financiera se refleje de forma clara, precisa y objetiva en lo que respecta a mostrar las diferentes transacciones. Ya no es lo que el contador piensa o cree o lo que le comunica a la empresa, es lo que dicen las normas internacionales de información financiera. Ahora, también al aplicar esta normativa, como tiene un alcance objetivo, ya no es algo tan subjetivo de lo que dice el contador, quienes tengan que tomar decisiones con esta información financiera le están tomando a través o bajo un contexto realista y no bajo condiciones distorsionadas que sean, digamos, tendenciosas a un beneficio en particular de las empresas. Entonces, ya todo ese proceso de la famosa globalización no pasó a ser algo de moda, sino es una necesidad para que las empresas puedan ser competitivas a nivel no nacional, sino más bien a nivel internacional. Con la globalización, ¿qué pasó? Las empresas empezaron a expandir, se empezaron a ubicar en otros países. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pongamos el caso de Intel. Intel está en Estados Unidos, su corporación, pero tiene oficinas y tiene un centro de operaciones aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Con qué normativa contable trabaja Intel? ¿Con los US GAAP, que es la normativa de los Estados Unidos, o con la NIC y la NIF por estar en Costa Rica? Bueno, eso es algo muy complejo. Tiene que aplicar las dos. Para efectos de Costa Rica, por estar en la jurisdicción costarricense, tiene que aplicar la NIC y la NIF y para efectos tributarios. Pero cuando le reporta su contabilidad a los Estados Unidos, a su corporación, debe reportarlo en términos de los US GAAP, de los principios de contabilidad generalmente aceptados de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque es otra normativa totalmente diferente, opuesta a lo que dicen la NIC y la NIF. Sin embargo, Estados Unidos, por las particularidades de su sistema tributario, federal y estatal, tiene su propia normativa contable. De hecho, que es uno de los
Ahora más adelante vamos a ver que es uno de los pocos países que no aplica esta normativa ni la va a aplicar, porque la NIC y la NIF vienen de Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra chocan, no se quieren, se llevan pique, por decirlo así. Entonces, lo que en Inglaterra, Estados Unidos no le interesa. Estados Unidos quiere seguir implementando su nacionalismo. Otra de las razones para adoptar es reducir las diferencias interpretativas. ¿Qué pasaba antes? Lo que les dije, el juicio profesional. Si un contador no sabía cómo aplicar algo, se lo inventaba. Si un contador veía la normativa, pero había otra cosa que desde el punto de vista tributario le favoreciera más a la empresa, aplicaba lo que le favoreciera a la empresa. Entonces, ya ahora aquí eso no pasa. ¿Por qué? Porque si el contador tiene una duda de cómo registrar una determinada transacción, la normativa se lo responde. Y si la normativa no se lo responde, se le puede hacer una consulta al Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Hay un comité consultivo y el comité consultivo va a darle la guía a ese contador de cómo tiene que proceder en determinada transacción financiera. Ahora, esto también vino a estandarizar el lenguaje común de la contabilidad. Yo no sé ustedes en contabilidad 1, pero por lo menos cuando yo de los grupos de contabilidad 1, insisto mucho en el vocabulario. Y voy a poner algunos ejemplos. Activos corrientes, activos no corrientes, el estado o balance de situación financiera, el estado de resultado integral. Esos son los términos que están dentro de un libro así gordote, gordote, como 1000 y resto de páginas, que son las NIC y las NIF. Yo no he visto ningún concepto en ese libro, en esas 1000 y resto de páginas, que diga balance general. Aún así, hay contadores que lo siguen utilizando. Yo no he visto en esas 1000 y resto de páginas que diga activo circulante o activo fijo. No, propiedad, planta y equipo. En otras palabras, nosotros tenemos que utilizar el vocabulario contable que esté vigente. ¿Por qué? Porque así lo establece esa normativa. Entonces, a mí me llama mucho la atención cuando yo escucho a algún colega contador que se refiere a términos que desaparecieron desde hace más de 23 años. ¿Qué es lo que me dice a mí eso? Que ese contador está totalmente desactualizado, que no se ha leído ni las primeras 10 hojas, 10 páginas de ese cuerpo normativo. Entonces, esas son otras razones por las cuales hay que adoptar normativa para estandarizar la terminología contable. Viene a ser un enfoque integral, como yo le dije ahora. Esa normativa no solo nos dice cómo se hacen los asientos, nos dice cómo se pueden hacer los cálculos financieros, que hay que medir el nivel de riesgo, que hay que evaluar las variables económicas del entorno, etcétera, y por eso se considera que esa normativa tiene un enfoque integral. Y bueno, si ahí están las respuestas a todas las dudas que se les pudiesen presentar a los contadores en determinadas transacciones, ahí esa normativa lo que dan es una respuesta técnica a todos los problemas desde el punto de vista contable que se le presenten a los profesionales en contaduría. Entonces, esas son algunas de las razones por las cuales son ventajas o aspectos positivos de implementar las NIC y las NIF. Ahora, tal vez ustedes se preguntarán de por qué yo he mencionado NICs, normas internacionales de contabilidad, por qué he mencionado NIF. Bueno, originalmente eran NICs, normas internacionales de contabilidad. Y a través del tiempo, conforme las han ido actualizando, les han ido cambiando a normas internacionales de información financiera. Y es por esto el enfoque integral, de que no solo abarca aspectos contables, sino también aspectos de información financiera en general. ¿Quién emite este cuerpo normativo? Bueno, lo emite este organismo que es más conocido como el IASB. Es el International Accounting Standard Board, la junta directiva de los estándares internacionales de contabilidad. El IASB es una entidad sin fines de lucro de Inglaterra que lo que se ha dedicado es a darle un progreso a la materia contable. Y esto lo que ha hecho es que sin ningún fin lucrativo de generar plata, sino con un fin público, ha emitido en los IFRS. Estas son las siglas en inglés de las normas internacionales de información financiera. La NIF
en inglés se traducen como IFRS. International, aquí falta una T, ahí lo cambió seguramente el traductor. International Financial Reporting Standards. Un estándar, algo que homogeniza toda la información financiera. ¿Qué son en sí las NIF? Bueno, como yo le dije anteriormente, este cuerpo normativo, así como los abogados tienen que saberse leyes, decretos, reglamentos, los contadores tienen que saberse las NIC y las NIF. Y esto lo que viene a hacer es dar una descripción de cuál es el desempeño financiero que tienen empresas y además darle suficiente información a inversores, empresas, personas que invierten en una empresa, perdón, ahí se pasó, a entes reguladores como el gobierno, como una superintendencia, como tributación de el progreso financiero y económico de una empresa. Y son lineamientos, son estándares que le ayudan a esas empresas a preparar los estados financieros, que son los reportes con los cuales los gerentes, los proveedores, los clientes, los empleados, el gobierno toma decisiones sobre la información financiera de una empresa. Ahora, yo anteriormente dije, este cuerpo normativo, la NIC y la NIF, vean el tercer punto, está diseñado para empresas que cotizan en bolsa de valores. Vamos a ver, aquí voy a hacer un paréntesis para explicar algo que es bastante importante. Si yo reviso esas mil y resto de páginas que tiene ese cuerpo normativo, en ninguna de esas mil y resto de páginas casi que les puedo asegurar que viene la palabra empresa, ni la palabra negocio. Bueno, negocio sí, pero empresa no viene, sino viene el término entidad. Y esta normativa contable hace una clasificación de esas entidades en, ojo, entidades públicas, entidades privadas y entidades de gobierno. ¿A qué se refiere en los NIC y las NIF a una entidad pública? A una entidad pública no se refiere a una entidad o una institución pública de gobierno. Se refiere a este tercer punto, a empresas que cotizan en una bolsa de valores y que por lo tanto tienen que tener sus estados financieros públicos a disposición de cualquier persona. Y cuando digo disposición de cualquier persona es cualquier persona. Ejemplo, aquí en Costa Rica, Grupo Nación está entre la Bolsa de Valores de Costa Rica, es una empresa pública. Si yo me voy a la página web de la Nación, bajo al puro final, donde uno ve el periódico en línea, ahí hay un link que dice estados financieros. Y si entramos ahí, están los estados financieros auditados de los últimos 8 años. Los reportes, las notas explicativas y cualquier persona los puede accesar. Si no estuvieran, yo puedo llamar a la Nación, que sea para efectos de un curso, hacer una tarea, puedo llamar a la Nación y decir que me los manden y me los tienen que mandar. ¿Por qué? Porque la Superintendencia General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Valores, obliga a estas empresas, por estar dentro del mercado de valores, a que tengan a disposición de cualquier persona sus reportes financieros. Muy diferente, cualquier otra empresa que no esté dentro de la bolsa de valores, sus estados financieros son de carácter privado. Esas son entidades privadas. Y las entidades de gobierno, pues es así, son las entidades de gobierno, el ICE, la Caja, el INS, etcétera. Y ya dependerá de la normativa de cada país si sus instituciones de gobierno tienen o pueden tener la información con carácter público. En Costa Rica, todas las instituciones de gobierno son de carácter público. Hay algunas partidas presupuestarias o algunas cuentas de algunas instituciones que son privadas y están decretadas por secreto de Estado, por constitución, como por ejemplo la inversión que hace el gobierno en compra de armas en el Ministerio de Seguridad y en el Poder Judicial. Eso es secreto de Estado, eso no lo pueden publicar. Pero el resto, los salarios de los diputados, los salarios de todos los empleados públicos son de carácter público. Cualquier persona puede tener acceso a esos salarios. ¿Por qué? Porque así lo establece la normativa nacional. Entonces, vean cómo se relaciona también esto de la NIC y la NIF con una normativa nacional. Tiene mayor rango la normativa nacional que esta normativa técnica.
Eh, las normas internacionales son un conjunto, no es una sola, son un conjunto. Hay algunas que se relacionan entre sí, que lo que vienen a dar es cuál es la situación financiera, cuál es la situación de operación, cuál es el desempeño o la rentabilidad que tiene una empresa cuando cotiza dentro de una bolsa de valores. ¿Por qué razón? Por el nivel de riesgo. Y eso es lo que hace asegurar que los inversionistas tengan sus inversiones seguras en este tipo de empresas. Ahora, ¿qué es lo que hacen estas normas? Bueno, si yo tengo una empresa aquí en Costa Rica, yo la podría comparar con otra empresa en otro país de naturaleza similar. Y se supone que si aplicamos la NIF, estamos haciendo la contabilidad exactamente bajo los mismos preceptos. Que los estados financieros de esa empresa aquí en Costa Rica estén en español y los de la otra empresa estén en ruso. Bueno, si los traducimos a un lenguaje común, estamos hablando en términos iguales. Como que estemos comparando naranjas con naranjas. En cambio, si yo comparo una empresa aquí en Costa Rica con una empresa en los Estados Unidos que aplica otra normativa contable, hacen contabilidad las dos, pero la hacen de forma distinta, siguiendo estándares distintos. Entonces, ahí es muy diferente. Ahí es como que yo estoy comparando naranjas con chayotes. Entonces, si yo tengo empresas en diferentes países que hagan la contabilidad siguiendo la NIF, esa información es totalmente comparativa. ¿Cuántos países aplican la NIF? Bueno, aquí dice 130 países. Yo creo que ya ese 130 países se ha quedado un poquitito bajo. Yo creo que ya anda como por 142 países que a nivel mundial aplican las normas internacionales de información financiera. Aquí hay una lista y vean que podemos ver algunos países algunos que ni siquiera sabemos dónde están. No sé, Azerbaiyán, por ejemplo, Hong Kong. Yo podría comprar una empresa aquí en Costa Rica con una en Hong Kong de naturaleza similar o que hacen el mismo giro de negocio y la información financiera debería ser comparativa. O con una en Pakistán, por ejemplo. Vean acá, Arabia Saudita, Rumanía, Islandia, Eslovenia, Sudáfrica, ¿verdad? Pero aquí no vemos a los Estados Unidos, por las razones que ya dije, su nacionalismo gringo y por las particularidades que tiene el sistema federal de impuestos. Ellos utilizan otra normativa contable propia de los Estados Unidos. Ahí podemos ver, ahí está Costa Rica, vean Kosovo, también ve este otro Brunei, Darussalam, no sé ni dónde está ese país, pero bueno, ellos utilizan esa normativa contable. ¿Qué ha pasado en Costa Rica? La última resolución que se dio en Costa Rica fue la 06-2014. Sin embargo, desde el año 96, luego en el 98, 99, 2001 y luego en el 2014, el Colegio de Contadores Públicos ha emitido una serie de circulares de lineamientos para adoptar esta normativa contable. En el año 99 fue cuando se hizo por primera vez parcialmente. ¿Por qué? Para que Costa Rica estuviera al último grito de la moda. Ya hacia el 2001, ya el Colegio de Contadores dijo, se aplica en todas las empresas de Costa Rica. Y eso con el propósito de que las empresas pudieran presentar información financiera transparente, de calidad, que hubiera comparabilidad entre empresas que tengan giros de negocios similares y que en términos generales la forma en que preparan los estados financieros sea una forma estandarizada. Eh, el Colegio de Contadores tuvo que adoptar esa normativa ¿para qué? Para darle un salto cualitativo y darle un progreso, o digámoslo así, darle un aire o un respiro a todo lo que tenía que ver con contabilidad, que en Costa Rica estaba totalmente obsoleto, porque aplicábamos algunos principios mexicanos, utilizamos otros criterios por ahí de Argentina también. ¿Por qué el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica? Eso es lo que significan estas siglas CCPSR, Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, decidió adoptar la NIF. Bueno, porque era un conjunto de normas universalmente aceptadas,
porque permitía la comparabilidad de la información financiera y para que la contabilidad de las empresas establecidas en Costa Rica tuviera un enfoque integral, coherente y lógico en materia contable. Y vean qué interesante esta parte, lo que consideró el colegio, que había una necesidad de estandarizar la enseñanza de la contaduría en universidades públicas y privadas. Aquí hay un fenómeno bastante interesante. Antes de la adopción de estas normas, principalmente quién o qué universidades daban o enseñaban contaduría. La Universidad de Costa Rica, había por ahí una escuela comercial, que ahora es una universidad, pero antes era una escuela comercial, y por ahí la UACA. Cuando entró este cuerpo normativo, ¿qué pasó? Las universidades públicas y privadas, que eran como 57 en ese momento, vieron una oportunidad de mercado y empezaron a ofrecer y por supuesto a pedirle al CONESUB la autorización para impartir las carreras de contaduría, la carrera de contaduría pública, basándose en qué? A que estaban enseñando esa carrera aplicando la nueva normativa contable. Entonces, ahora ustedes también podrán entender por qué en UH tenemos que ver esta normativa. Bueno, porque es un lineamiento del Colegio de Contadores Públicos en su ley constitutiva, en su ley orgánica. Ahí está de que todas las universidades deben enseñar contaduría basándose en NIF. O sea, no hay quite. Y la universidad que no lo enseñe está obsoleta, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que ver también, es una de las razones de que acá en el curso tengamos que ver este enfoque de normativa contable internacional. ¿A partir de cuándo dispuso el colegio que se adoptaran? Desde el año 2001, 1 de octubre del año 2001. ¿Por qué 1 de octubre? Porque antes en Costa Rica el periodo fiscal iba del 1 de octubre al 30 de septiembre del año siguiente. Entonces, vieron cómo es inicio del periodo contable, del periodo fiscal 2001, para arrancar con la adopción de las normas. Ahora, vean qué importante. ¿Qué acogió el colegio? Acoger la terminología y conceptos que contengan las normas. Por eso es lo que yo les decía. Cuando íbamos presencial a la universidad, yo escuchaba ahí a colegas decir, es que el balance general, es que los activos circulantes, era como que me metieran a mí así un puñal en el oído. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo a mí es que esos colegas totalmente obsoletos, totalmente desactualizados, no se han leído ni las primeras 10 páginas de ese cuerpo normativo porque están utilizando términos que desaparecieron en 2001, o sea, hace 23 años. Entonces, ¿cómo están enseñando contabilidad? Al estilo los Picapiedra, o sea, como hace 23 años atrás. Y también hay otro aspecto, hay algunos que sí lo han leído, pero se les queda el vocabulario viejo, ¿verdad? Entonces es como que yo diga, tengo una ley, pero sigo aplicando la ley vieja. No, eso no se vale. Hay que aplicar lo que esté vigente. ¿Qué dispuso el colegio? Que es de acatamiento obligatorio aplicar en todas las empresas la NIC y la NIF, en el tanto no contravengan a la normativa nacional. En derecho hay un precepto que señala la teoría de la jerarquía de la norma. ¿Qué dice la teoría de la jerarquía de la norma? Que la norma de más alto rango en un país es la constitución política, después los tratados internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa, luego leyes, decretos, reglamentos y en cuarto nivel estaría la normativa técnica, la NIC y la NIF. Entonces, al estar más abajo, ¿qué pasa? Si de ahí para arriba hay alguna normativa nacional que prohíba algo, entonces se aplica lo que dice el país y no lo que dicen las NIC y las NIF. Y voy a poner un ejemplo. En la NIC y la NIF y en teoría contable existen varios métodos para depreciar activos, líneas rectas, sumedígitos, dobles saldos decrecientes, etcétera. Pero ¿qué pasa? En Costa Rica, de todos esos métodos, solo uno se puede utilizar, que es el oficial, línea recta. Y por excepción y con autorización de la Administración Tributaria, sumedígitos. El resto, terminantemente prohibidos porque así lo establece la normativa nacional, que sería la ley del impuesto sobre la renta. Lo otro que dice el colegio es, si a nivel internacional se actualiza o entra en vigencia una nueva norma, esa nueva norma se tiene que
aplicar la modificación en Costa Rica. Por eso fue que ustedes vieron en el programa de Conta 2, venía para el tema de las inversiones NIC 32 y 39. Y resulta que esas normas quedaron derogadas, dejaron de tener vigencia en el 2019. Ahora, ¿cuáles son? NIF 7 y NIF 9. Entonces, ¿cuáles aplicamos? De NIF 7 y NIF 9. Ya la 32 y la 39 quedaron en el olvido porque se modificaron esas normas. Aquí viene, y esto no es que se las tienen que aprender en nada más para que tengan ahí una idea. Aquí vienen cuáles son las normas que están vigentes en Costa Rica y para que más o menos tengan ahí una idea de qué trata. El marco conceptual, esas son las primeras 10 hojas que yo digo que esos colegas contadores no leyeron, porque ahí cuando yo digo marco conceptual es a donde está toda la terminología, todo el vocabulario contable que está vigente en este momento en nuestro país. No tienen que utilizar el de hace 23 años, ahí está en esas primeras hojitas. Luego está la NIF 1 de qué tienen que hacer las empresas cuando van a implementar las normas por primera vez, combinaciones de negocios, cuando una empresa compra otra, eran dos empresas y se hacen una sola, se fusionan. Ahí está la respuesta a cómo se registran esas transacciones. La NIF 4, bueno, ¿qué tiene que hacer el INSS para registrar todo lo que tiene que ver con su negocio de seguros? Vean que aquí está la NIF 7, instrumentos financieros. Eso es parte de lo que vamos a estudiar acá con el tema de inversiones. Aquí faltan algunas NIF porque las han ido actualizando. Aquí falta la 15, que es de ingresos. Antes estaba aquí, antes era la NIC 18, ingresos ordinarios. Ahora se actualizó y ya debería estar acá. Es la NIF 15. Algunos les cambian el nombre y les cambian el número también, y el enfoque y el contenido. Pero es para que tengan ahí una idea. En Conta 1, ustedes aplicaron la NIC 1, cómo se hacían los estados financieros, la estructura, el contenido, qué cuentas van, qué en esta columna, qué rayitas, etcétera. Eso lo dice la NIC 1. Aquí vamos a ver la NIC 2 en la parte de inventarios, en el tema 4 y en el tema 5. Políticas contables, qué pasa si hay errores, cómo se corrigen en la contabilidad, errores, propiedad, planta de equipo, todo lo que tiene que ver con los activos, cómo se registran los arrendamientos. Esta ya no es NIC, ahora es NIF 16, también cambió. Entonces, vean que hay diferentes enfoques, transacciones, y hay una norma específica para esas transacciones. Ahí podemos ver, en total son como 43 normas las que ahorita están ahí vigentes. Aquí no tienen que aprenderse, nada más para que sepan ahí los temas, los numerillos, pero no es que van a venir ahí en el examen. Díganme cómo se llama la NIC tal. No, eso no es nada, para que tengan ahí la idea. ¿Qué más dispuso el colegio respecto a la normativa contable? Bueno, que la versión que se tiene que utilizar en Costa Rica es la versión en español. Actualmente las normas originales están escritas en inglés británico y han sido traducidas a 52 idiomas. Incluso en español, hay varios españoles, español de Latinoamérica, español de España. Y uno podría decir lo mismo, no, cambian los términos. Para poner un ejemplo, la NIC 2 de inventarios en España se llama existencias, aquí se llama inventarios. La NIC 16, aquí se llama propiedad, planta de equipo, en España se llama inmovilizado material. Vean cómo cambian y usted dice, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Entonces, esa es la parte de la complejidad técnica que tienen el vocabulario de las normas. El colegio es el ente responsable de atender consultas sobre interpretación de normas que hagan los contadores. Reentraron a regir a partir del 1 de octubre del 2001. Vean hasta lo que puso, que todas las universidades deben de modificar sus planes de estudio para enseñar la normativa contable internacional que esté vigente. Luego de la NIFUL, que es digamos, el núcleo principal, el marco normativo principal, han habido otras derivaciones. Están las NIC SP,
las normas internacionales de contabilidad para el sector público. La contabilidad de las instituciones del gobierno es muy diferente. ¿Por qué? Porque llevan la base de la devengación, pero también la base de presupuesto, que eso no lo llevan las empresas comerciales. Entonces, hay un marco normativo para el sector público. Luego hay otra que se llama las NIC-PYMES, las normas internacionales de contabilidad para las pequeñas y medianas empresas. Son como cuerpos normativos más específicos adaptados a otro tipo de organizaciones. Entonces, hay veces uno necesita tener las normas. Es un libro así, gruesototote. Si uno quisiera comprar ese libro, cambia todos los años. Y el libro vale como 300 y resto de euros. Pero bueno, uno se puede inscribir en algunas páginas, en la del ISB, y las tiene gratis. O si no, bueno, aquí ustedes cuando tengan la presentación tienen algunos links donde las encuentran gratis. En el Ministerio de Industria y Comercio de Perú siempre están gratis. En Google, cuando uno pone NICTAL, etcétera, Deloitte tiene las normas siempre actualizadas, KPMG, que son las firmas grandes de contabilidad y auditoría. Ahí también se pueden descargar en este PDF, tienen algunas interpretaciones, tienen algunos análisis que hacen comentados de las normas, que en estos links ustedes ahí los pueden obtener. Y bueno, eso es todo el contexto de la normativa contable internacional. Espero que esto les haya sido de bastante utilidad. ¿Qué queda ahora? Bueno, con esta presentación que ustedes la van a tener, vean el video que estaba al inicio de la presentación como complemento, y se les ha programado un foro para que ustedes hagan una intervención principal basándose en esto. También pueden hacer investigación en internet. Traten de no usar el chat GPT, mejor utilicen Google, y ahí pueden investigar sobre la importancia de las normas internacionales de información financiera en las empresas, ventajas, desventajas que tienen de implementarse en las organizaciones. Y con eso completan el foro que tienen para la clase número 1, habilitado hasta el final de la clase. Y con eso tendríamos el trabajo de la primera sesión. Espero que haya sido de utilidad y gracias por la atención.